El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla te invita a que leas la revista Amar la Ciencia, donde encontrarás información, datos curiosos, actividades que te acercan con tu región y con las diferentes ciencias, la cual encontrarás disponible en su versión digital en nuestra página www.concite.gov.mx. Saben, creo que uno de los temas que más nos generan dudas son los derechos de los niños. Muchas veces nos hacemos preguntas como ¿cuáles son mis derechos?, ¿cómo se aplican? O ¿qué responsabilidades conlleva? Pero da la casualidad de que me encontré con Chava. Chava, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Giovanni? Muy buenas tardes. Y cuéntame más cómo los derechos de los niños, cómo fue que incursionaste en estos temas, cuál es su trabajo. Bueno, pues mi trabajo es ser titular de la Unidad Especializada para la Protección Efectiva de Observancia, Promoción y Difusión de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y bueno, pues los derechos de los niños son aquellas prerrogativas, aquellos valores que aplican específicamente para los niños. Todas las personas tenemos derechos humanos, ¿verdad? Entonces todas las personas tenemos estos derechos, pero sin embargo hay ciertos grupos de personas que pues podemos decir que tienen ciertas vulnerabilidades, es decir, que deben estar protegidos por parte de la sociedad y por parte de nuestras autoridades. Y es por eso que surgen también los derechos de los niños, que son pues una especie de medidas compensatorias, ¿verdad?, para equilibrar y que ellos también puedan gozar de los derechos como los gozo cualquier otra persona, ¿no? Entonces, estos derechos de niños y niñas son esas medidas compensatorias para que ellos también puedan gozar de manera plena sus derechos humanos. Y estos derechos, bueno, pues no siempre existieron. Vemos cómo en la antigüedad, pues hubo niños y niñas que no tenían derechos, bueno, más bien no eran reconocidos sus derechos. Eran tratados como si fueran cosas. Desde la época de los griegos, Aristóteles decía que podían disponer de los niños o de las niñas porque eran propiedades, o sea, era propiedad del padre. Y así sucesivamente hasta que llegamos a la época en donde surge la Convención de los Derechos del Niño, que es donde se encuentran resguardados todos los derechos de los niños y niñas. Y un niño y una niña pues son todas aquellas personas menores de 18 años. Sí, ya veo, vaya, es bastante interesante cómo mencionas que antes se trataban como si fueran cosas o como si fueran propiedades. ¿Crees que ha tenido un gran impacto en los niños estos derechos? Claro, fíjate cómo fue la evolución. Como te comentaba, primero eran tratados como si fueran cosas, ¿no? Desde la época de los romanos, de los griegos, en la Edad Media incluso, mutilaban a los niños para que hicieran mendicidad, es decir, para que pidieran limosna y obtuvieran recursos sus padres. Entonces eran tratados como cosas. Incluso el trabajo infantil era común, es decir, ellos trabajaban incluso hasta más que las personas grandes, ¿verdad? Entonces eran tratados como pequeños esclavitos, ¿no? Entonces va evolucionando hasta que empieza a haber un reconocimiento cuando a una niña, Mary Helen, ven unos vecinos que la están maltratando sus papás, pero no se dan cuenta que no existía ninguna ley que la protegiera. Y entonces es a través de una sociedad de animales que la protege, haciendo pues una situación parecida a que el ser humano pertenece al reino animal, y entonces de esa manera protegieron con esta sociedad protectora de animales a Mary Helen. Y así surgen, por ejemplo, asociaciones como Save Our Children, y posteriormente surge ya la Convención de los Derechos del Niño. Pero antes de esto, en México, por ejemplo, se le tenía a los niños como sujetos de protección, es decir, pues se les asistía, pero no se les daba ninguna participación, o sea, se les protegía, más no se les daba derecho a que participaran. Y es a través de la Convención de los Derechos del Niño en donde ya se puede que ellos participen, y eso es muy importante. Sí, vaya, ¿qué consecuencias tendría una persona que no respete los derechos de los niños? Bueno, para esa situación, cualquier niño o niña puede quejarse, ¿no? Todas las autoridades y la sociedad debemos de respetar los derechos humanos, en este caso los derechos de los niños y las niñas. Si una persona es violentada por parte de una autoridad, por ejemplo, pues puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos a presentar su queja. Tú puedes presentar tu queja pues de manera presencial, por teléfono, por WhatsApp o por un correo electrónico. Es muy fácil presentar tu queja como niño o niña en la Comisión de Derechos Humanos. Pero ¿qué pasaría si un niño pequeño pues a lo mejor no puede acudir a la Comisión de Derechos Humanos? Bueno, pues cualquier persona puede hacerlo en su representación, ¿verdad? El niño
es primordial. Por eso hay un principio fundamental dentro de los derechos de los niños, que es el interés superior de la niñez. ¿Y en qué consiste este principio? Bueno, en que todas las autoridades, la sociedad, todas las políticas públicas que se hagan, todas las leyes que se hagan, deben tener como prioridad al niño y a la niña. ¿Sí? No podemos nosotros hacer una ley si no consultamos primero a un niño y a la niña. ¿Qué es lo que opinan? ¿Cómo desean que sean tratados? Etcétera. Tiene que haber ese derecho a la participación, que también es otro de los principios de la Convención. Sí, claro, exactamente. Hay que respetar a los niños porque no se pueden tratar como esclavos. Son seres humanos, son personas, tienen un futuro. Y lo más importante es que pueden participar. Actualmente ya son titulares de derechos humanos, de los derechos. Es decir, ya pueden ser partícipes dentro de la sociedad y participan como te digo, en las políticas públicas, en las leyes, en todo pueden participar. Vaya, ya se les considera ciudadanos. Ciudadanos es un término que se utiliza para personas mayores de 18 años, es decir, que pueden votar, pero son personas como cualquier otra y que pueden gozar plenamente de sus derechos humanos. ¿Sí? Entonces, ¿a ti te gusta participar? Claro, me encanta. Entonces, yo invito también a los niños y a las niñas que cuando gusten pueden participar en todas las actividades que organiza la Comisión de Derechos Humanos. Organizo muchos conversatorios en los cuales pues hay un cierto debate sobre algún punto que les interese, ¿no? Entonces, es muy interesante. ¿Qué te parecieron los derechos de los niños? Pues bastante interesante, un tema pues a veces puede ser un poco sensible, pero es algo que se tiene que dar a conocer. Y pues te agradezco mucho, Chava, fue un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias, Giovanni. ¿Qué? ¿El ataque de los zombies? ¿No te bastó con asustarnos en tu papel de muñeca poseída? ¿Ahora qué planeas? ¿Eres una zombie que quiere hacernos su ejército de zombies? ¿O eres aspirante a científica loca que quiere convertirnos en zombies? Calmado, no aguanto ninguna broma. Pero sabes, estaría bueno tener un ejército de zombies, así como en las series y películas. Pero yo solo estoy pasando un buen rato. Escucha. Una vez en mi cumpleaños me regalaron un zombie. Era la cosa más mona. Gruñoncito, apestosito, asesinito, lindísimo. No podía esperar a regresar a clases para llevarlo a la escuela. Todos los niños llevan sus juguetes luego de Reyes o luego de su cumpleaños para presumirlo a sus amiguitos. Mis desgracias eran dos. La primera, que mi cumpleaños caía y sigue cayendo a mitad de vacaciones de verano, aunque ahora no tengo vacaciones de verano. Y la segunda, que yo no tenía amiguitos. El primer día de clases lo llevé escondido, por supuesto. Es muy difícil esconder a un zombie porque no cabe en la mochila y porque hay que tener cuidado de que no te muerda a ti, su dueño. A diferencia de los perros, los zombies sí muerden la mano que les da de comer. Pero me las ingenié y lo disfracé de compañerito nuevo. Un poco crecido, un poco oloroso, pero peores cosas se llegan a ver en mi escuela. Nadie se dio cuenta de que ese día se comió a Juanito, el niño que siempre me jalaba el cabello, porque senté a Zambi, así se llama, en honor, por supuesto, a cierto venadito de moda en ese entonces, en el lugar que estaba junto al mío. La maestra vio todos los asientos ocupados y ni siquiera se fijó en el niño grandote y medio verdoso que devoraba un pedazo de pierna en la fila del fondo. ¿Qué le hiciste a Víctor? Ya lo descompusiste. Suficientes zombies por hoy. ¿Qué pésimo humor tienen todos ustedes, zombies?